Especiales Eco presenta. El consumo de Panamá es el más alto de la región. Nosotros consumimos 75 kilos per cápita al año. Eso es lo más alto que hay. En Panamá se produce un promedio de 98.000 hectáreas de arroz. Estamos hablando de casi 260 millones de dólares al año. Definitivamente el arroz no es algo que hay que dejar de consumir. Arroz, cosecha y tradición panameña. Juan Heraclio Torrentes, mi nombre, bienvenidos a este especial Arroz, cosecha y tradición panameña, que le vamos a llevar un pantallazo general, entrevistando a los productores, a los científicos y a los tomadores de decisión, para que usted la próxima vez que vaya al supermercado, a la tienda, ande el chinito, pida el arroz panameño, que es el mejor arroz del mundo. Bienvenido. Fase en la que estamos ahorita mismo discutiendo, porque este arroz va ahorita mismo. Bueno, este arroz, que esta preparación de tierra que están viendo ustedes aquí ahora mismo, no es tan simple como mucha gente lo piensa. Nosotros empezamos la semana pasada a preparar este terreno. Donde ustedes ven, tiene 2 pases de rastra, pero antes de eso conllevan mantenimiento de los tractores, lo que es balinera, aceite, todo eso lleva una serie de gastos antes de empezar a preparar. Antes de empezar. Exactamente. Y de ahí empezamos a preparar la tierra. Ya esto tiene 2 pases, esperando pues que con el favor de Dios nos ayude con las lluvias y que, bueno, lo principal, poder suministrar el alimento a los panameños. Que no falte. Que no falte. Porque el arroz hay problema. Eso es lo principal del panameño. Por lo menos la semilla, ¿qué tipo de semilla ustedes decidieron usar qué? Bueno, nosotros siempre hemos usado variedades nacionales. La producción de semilla tiene una oferta mediana, ¿sí? No se produce la cantidad de semilla como semilla de calidad certificada para la producción arrocera per se a un 100%, pero sí existe buena producción de semilla, ¿ok? Nosotros no somos autosuficientes, pero tampoco estamos tan mal. Los porcentajes pueden variar, pero está basado más que todo por la percepción del productor cuando quiere una variedad. Un resultado Entonces, específico. El productor a veces, si usted le pregunta, oye, ¿cómo está de semilla en el país? Dice, no hay. Pero es porque a lo mejor no tiene la semilla de la variedad que quiere. Porque sí hay muchas variedades de arroz registradas en Panamá, que vienen de un proceso legal, de producción, bien identificada, bien custodiada. Sí existe, ¿no? Sí existe. Pero a veces cuando le preguntas al productor, no hay. No, eso no es así. Sí hay productores de semilla en Panamá serios, de las variedades registradas en Panamá. La semilla sí es certificada, también la que sale de la cosecha se limpia, la más efectiva, y se utiliza para hacer el semillero para la próxima siembra. El arroz con pollo, el arroz con guandule para Navidad. En Panamá se cultivan en sistemas extensivos e intensivos. Hemos venido hasta Las Pavas de la Chorrera para que conozcan a una familia que ha utilizado la ciencia para abaratar costos, aumentar rendimientos y hacer uso eficiente de los recursos. Lo que hace diferente es el uso eficiente de los recursos, tanto del agua como los abonos y los insecticidas que se utilizan para nuestro arroz. Usamos el agua por gravedad, se riega una vez cada 3 días. El abono, la misma finca lo produce, usamos abono orgánico de las mismas plantas del arroz, de los tallos, lo que encontremos aquí a base de la finca. Más rendimiento, más arroz, menos plata, menos agua, más resistente al sol, y que se adaptara al cambio climático de acá donde nosotros vivíamos. ¿Y eso cuándo empezó ese? Bueno, eso empezó casi en el 2018. 2018. Ajá. ¿Y qué semilla trajeron en esa ocasión? Bueno, empezamos con la semilla FL 6918 y fue adaptada al suelo este. ¿Y en ese tiempo cuánto rindió esa semilla? Bueno, empezamos a sembrarla, hicimos un estudio de 3 meses. En los 3 meses, en cada melga que hicimos cuadrada, un quintal. Un quintal nos rindió el primer año.
Entonces lo que queremos es ver cuánta plata le está dejando o no le está dejando al productor. Mire, todo en promedio, los productores de Nama Arroz tienen un 36% de reducción de los costos de producción. Y eso tiene una explicación bastante sencilla, práctica y totalmente creíble. Te estoy hablando de promedio, es decir, hay productores que efectivamente bajan mucho más sus costos de producción. Cuando tú bajas tu costo de producción y mantienes tus niveles de productividad o aumentas en un poquito, porque la productividad lo hemos aumentado no en promedio, como en un 12, 15%, efectivamente estamos viendo que el productor, digamos, termina viendo más plata en su bolsillo al final de la cosecha. Pero como tú lo dices, esto requiere un cambio importante de mentalidad. Sigue siendo el mismo arroz de toda la vida, pero lo que sí cambia son definitivamente las prácticas y la forma de hacer la labor, la tradicional versus lo que de alguna manera nosotros estamos practicando. En este sector de Panamá y Darién se siembran unas 29.000 hectáreas y a nivel nacional se están sembrando unas 97.000 hectáreas. Entonces, este sector tiene una amenaza ahorita de tres cosas. Una, el cambio climático que llegó para quedarse. Dos, la dificultad que tenemos con el TPC, los aranceles bajaron a 54. Y la otra es el precio de referencia. Nosotros no podemos empezar a sembrar una producción si no sabemos a cómo vamos a vender. Entonces, en esta situación, el productor de arroz en este momento se encuentra un poco preocupado. Nosotros generamos un promedio de más de 60.000 empleos en el país. No queremos que los que trabajan con nosotros se vayan a presentarse a la ciudad a buscar trabajo porque van a crear bolsones de pobreza. ¿Cómo anda el golpe de inversión? Porque ya sabiendo que ya ese tractor hay que mantenerlo antes de sembrar, eso se suma al costo global de hectárea. ¿Cómo estamos? El año pasado, pues, ¿cómo cerró? Bueno, hermano, el costo de producción está oscilando a los 2.500, 2.600 por hectárea. Por hectárea. No es fácil, la verdad no es fácil, pero bueno, hay que hacerlo porque tenemos diferentes compromisos comerciales que hay que cubrir, ¿no? Y por lo menos esta parcela es de ustedes, es familiar, no se alquila. Esta parcela es de nosotros, pero igual hay que pagarle por lo menos al banco, hay que pagar una letra, igual hay que sacar el alquiler para tú poder hacerle frente a la letra del banco, porque tú estás trabajando comercialmente con el Banco Nacional. La necesidad que tiene el sector productor de arroz es que nos pongamos de acuerdo. Sabemos que la educación, que la tecnología, pero eso todavía no llega al sector arrocero. Nosotros hemos hecho esfuerzos, tú ves aquí un esfuerzo de una captación de agua para lograr hacer 10, 15 hectáreas, que es la que yo uso para hacer semillas, para abaratar los costos. En el caso suyo, como finca. Como finca. Pero esto no lo tienen todos los productores de arroz. Esas oportunidades no las tiene el sector arrocero total. Este programa, con la pura aplicación de las prácticas agrícolas, digamos, no sabemos si hubiera funcionado. Por eso es que de alguna manera se complementó con el uso de alta tecnología. Y es ahí donde entra el monitoreo satelital. A través del programa Copérnico, el Sentinel-1 y Sentinel-2, que son dos de los satélites que se manejan en esa plataforma, tienen sensores específicos que una empresa especializada está utilizando. Y esto lo fuimos diseñando esto lo diseñaron panameños y para panameños para el cultivo de arroz. Va monitoreando la cantidad de la humedad del suelo, la cantidad de la humedad del aire, el viento, va monitoreando la dinámica del propio cultivo. Incluso en este momento ya tendríamos condiciones para identificar algunos brotes de posibles enfermedades que de alguna manera pudieran aparecer. Nosotros no podemos competir con Estados Unidos, por ejemplo, donde le están dando 10.000 millones de dólares de subsidio a los productores. Nosotros acá, es más, nos están quitando los subsidios a nosotros. ¿Cómo podremos nosotros competir? Nos hablan de tecnificación, de tecnología y todo eso, pero si no nos pagan a tiempo, ¿cómo podemos nosotros invertir para tecnología? En este momento el sector arroz tiene un problema, y el problema es que muchos productores pequeños no van a poder hacerle frente a la siembra 2025-2026, porque si no tienes el equipo, la semilla no ha bajado, los insumos mantienen el mismo precio. Entonces, si el arroz lo tenemos que vender al mismo precio que lo hemos vendido a los molinos, a la industria en años anteriores, y sin el apoyo del gobierno con la compensación, nosotros no podemos hacerle frente a este sector.
En breve regresamos con Arroz, cosecha y tradición panameña. Estamos de vuelta con Arroz, cosecha y tradición panameña. El pilón, herramienta tradicional milenaria de madera para separar la cáscara del grano. Pero como todo en esta vida ha cambiado, vamos a ver cómo la industria del arroz ha evolucionado. Este arroz, después de cosechado aquí en lo que es la finca, va hacia los molinos. Eso va en camiones directamente del tractor. La cosechadora lo cosecha y va del granero va al camión, y el camión se encarga de llevarlo a su destino, que es el molino. Y en ese caso, ya ustedes tienen, como decir, una preventa con algún molino en especial, o eso es el que reciba. Bueno, ese es el que reciba o el que dé la mejor oferta. Allá. Claro, va. Y ahora, si usted tiene compromiso con algún molino, de algún contrato de compraventa o de financiamiento, ya usted tiene un compromiso con ese molino de llevarle el arroz para pagarle al molino. Nosotros compramos 2 millones de quintales de esta última cosecha. La cosecha anterior compramos 1.950.000 quintales, y la idea es seguir creciendo y avanzando en la compra de producto nacional de nuestros agricultores para dárselo a nuestros consumidores. Lo primero que hacemos apenas llega el arroz es revisarlo para ver cómo está. Revisamos parámetros de humedad, de impureza y de temperatura, donde normalmente llegan con 24% de humedad, 5 o 6% de impureza, y la temperatura debe estar alrededor de los 38 grados o menos para que estemos en óptimas condiciones para recibir el producto. Perfecto. Luego de ahí estamos ok, todo estaba bien, lo pasamos y lo recibimos descargándolo a través de nuestras chutras. Hacemos todo el proceso de secado y de limpieza, lo almacenamos en los silos y luego empieza el proceso del pilado. En el pilado le quitamos la cáscara, le quitamos la pulidura, lo clasificamos y lo ponemos bien bonito para después pasarlo al empaquetado. En el empaquetado agarramos y, dependiendo de las presentaciones que se vayan a hacer, se meten en paquetitos y de ahí en pallet se embala y nos fuimos. Y haciendo el cronómetro, ¿cuánto demora ese arroz entonces entre que llega, se clasifica, se analiza, se pule, se empaca? Mira, eso puede ser un proceso de varios meses porque todo depende de la cantidad de materia prima que se tengan. Si se tiene poca materia prima, el arroz en un mes aproximadamente ya se hace el proceso completo, pero si ya hay suficiente materia prima puede tardar varios meses almacenado esperando su turno al bate para ser procesado. Como dicen los deportistas, cuénteme algo, el factor humano, ¿cuánta gente hay en esta instalación? Porque está bastante grande. Nosotros contamos aproximadamente con 60 personas para trabajar todo el proceso del arroz acá. ¿De lunes a lunes? De lunes a lunes, sí. ¿Turnos 24/7? ¿Cómo es el...? 24/7 algunos turnos, otros turnos trabajan de 7 a 4 dependiendo de lo que se vaya a hacer. Mucha logística. Bastante trabajo. Y eso en números así como a vuelo de pájaro, ¿cuánto es el volumen que ustedes manejan de arroz? Nosotros podemos llegar a manejar tranquilamente 160.000 quintales de arroz a nivel nacional, entre lo que empacamos para marcas propias y maquilas para otros. Un mensaje que usted le podría mandar a esos muchachos que están estudiando el bachiller agropecuario en las facultades. ¿Hay futuro o no hay futuro en la industria del arroz? Muchachos, hay mucho futuro. En esta planta solamente contamos con más de 10 carreras diferentes en donde podemos aplicar desde ingeniería, calidad, salud ocupacional, muchas cosas, y vienen muchas cosas más. Lo importante es que tengamos personas preparadas y que quieran medírsele al trabajo y venir acá, que nosotros nos encargamos del resto. Me imagino que esta operación está planificada para largo plazo. ¿Cómo estamos en esa capacidad operativa? Esto nosotros acá lo estructuramos a un proyecto de 20 años. Esta es la tercera etapa del proyecto. La primera etapa fue recepción y parte del almacenamiento. La segunda etapa fue la ampliación del almacenamiento.
La tercera etapa es el molino y de ahí surgen otras etapas de ampliación relacionado a lo que ya tenemos. Por lo que actualmente entre esta planta que está en Chepo y la planta que tenemos nosotros en David, podemos procesar 24 toneladas hora y podemos llegar entre las ampliaciones de ambas plantas a estar a 28 aquí, 20 allá, son 48 toneladas en total. El arroz es mucho más que solo ingesta calórica y comida para el panameño. Aproximadamente 154 libras de arroz es consumida por panameño, por año. Es un número realmente alto, importante e impresiona. Pero el arroz también es parte de la economía panameña. Y en concepto de producción, distribución, insumo, estamos hablando de casi 260 millones de dólares al año. Es un número también para nada menospreciable. Y nos está entonces, cada vez más, se convierte en esta pugna y esta puja y repuja por el espacio, el desorden climático, cómo nos garantizamos la seguridad alimentaria con el arroz como principal actor. Creo que cuando nos comparamos contra otros países, los grandes productores, China, India, Brasil y demás, pues Panamá todavía adolece de desventajas competitivas y comparativas ambas. Pero el arroz es neurálgico, es importantísimo y yo creo que eso no va a cambiar en el futuro cercano. Nosotros somos bien positivos, siempre con agricultura vamos a ser positivos. O sea, el mensaje que siempre trae el IICA, que la agricultura es una actividad que es generadora de prosperidad, de riqueza, de oportunidades. Y obviamente es muy importante y muy estratégica porque además de ocupar la gran mayor parte del territorio de nuestros países, genera la comida que de alguna manera necesitamos y las materias primas que en muchos aspectos industriales también, digamos, necesita el país. El caso de arroz no es distinto. La producción arrocera, digamos, panameña, tenemos una diversidad muy importante, digamos, de actores, tenemos una diversidad de comportamientos. Cuando sacamos promedio, no estamos haciendo bien la tarea. Para pocos a lo mejor, o para muchos quizás puede ser sorpresa de que el arroz alcanzó su precio más alto a nivel mundial hacia agosto-septiembre del año pasado, en 15 años. Y eso fue producto también de muchas movidas de demanda y oferta. El mundo se mueve así. Pero ¿qué pasó en India, por ejemplo, donde es el segundo mayor productor de arroz del planeta? Ellos tuvieron que restringir producción, tuvieron que controlar porque el insumo de su gente había superado prácticamente la oferta local. Entonces tenían que proteger al productor doméstico. Algo similar a lo que está pasando ahora con un sistema de barreras arancelarias liderados por la administración del señor Trump, por ejemplo. Entonces en Panamá estamos enfrentando el desafío ese de cómo competimos, cómo implementamos tecnología, cómo desafiamos el medio ambiente, inundaciones, movimientos de tierra, en fin, el mundo está pasando por un momento para el arroz bastante complejo. El precio es posible que siga alto por el futuro cercano y nosotros tenemos que entrar en esa vorágine de competencia, de competitividad para poder entonces garantizar un producto de mejor calidad, que al final del día es lo que el panameño también quiere. En breve regresamos con Arroz, cosecha y tradición panameña. Estamos de vuelta con Arroz, cosecha y tradición panameña. Luego de sembrado, luego de cuidado, luego de procesado, nos acercamos más al consumo, el empaque, 1, 2, 5, 20 libras, siempre pendiente del peso neto de las presentaciones y de la calidad, si es de primera o especial. Nosotros vemos tres cosas en el rubro arroz. La primera es lo que dice la ley 45, que es la ley de la Codeco, obligaciones del proveedor, que es informar clara y veramente al consumidor sobre la característica del producto que ofrece. Entre eso está el contenido, que es el peso, la calidad, que es el reglamento técnico también que nosotros vemos, el precio, fecha de vencimiento y otras condiciones determinantes que puede tener en el recipiente, en el empaque o en cualquier otro lugar del anaquel. Después que retiramos las muestras, retiramos 3 paquetes de 5 libras para poder hacer el análisis de calidad del arroz.
En este análisis de calidad del arroz determinamos en el arroz especial, en el arroz de primera y en el arroz de segunda, que todos cumplan en las diferentes categorías que enuncia el mismo reglamento técnico. Y en contenido neto, nosotros vamos a los supermercados, a la barrotería, a los kioscos, retiramos las diferentes muestras dependiendo de la cantidad que haya en stock y hacemos el pesaje para ver si estos productos también cumplen con lo que dice en su etiqueta. Si en supermercado este producto no cumple, la sanción va para el empacador, no es para el supermercado, porque ellos son meramente un intermediario. Entre el actor A y el actor B. Recuerde que el consumidor, declarado por la ONU, es el último en el eslabón de la cadena. Entonces, el supermercado le suministra a ellos un producto que ellos no empacan. Nosotros en estos momentos podemos contar con aproximadamente un 30% del mercado a nivel nacional, lo que nos hace un jugador importante, pero con una responsabilidad aún mayor, porque no podemos fallar. Tenemos que producir el arroz y el arroz tiene que llegarle al plato de los panameños. Y bueno. Y bueno, de buena calidad. La idea es que el consumidor sepa que un arroz especial es 94.5 y 5.5 entre granos quebrados y arrocillo, 70-30 y 60-40. Ese es un porcentaje bastante bueno y tú puedes determinar esto. Lo más importante, ahora que usted me habla de la etiqueta, es que nosotros los consumidores debemos leer. Ese es un derecho universal que tenemos, el derecho a la información. Nosotros nos tenemos que dar cuenta si es un arroz de 4 libras o es un arroz de 5 libras, de 2 kilos o de 2.7. A veces nosotros nos vamos con la impresión, quizás no la marca, sino del empaque. La impresión, la impresión del empaque. Oye, pero si tiene el mismo precio, este me gusta más, me lo llevo, pero estoy llevando menos cantidad. Por el juego entre las 4 libras y las 5. Y las 5. Como están pegadas unas a la otra, uno tiene una imagen visual de lo que se pronostica como un pesaje normal de toda tu vida. Y así lo podemos ver en diferentes tipos de productos, que todavía se proyecta como si fuera la misma cantidad que estaba antes a la que estamos manejando actualmente. Llámese otros productos que no son los que están en el caso, pero es la realidad. Si la empresa empaca ese producto, ella es responsable de lo que está empacando en ese momento. Si no, se hace para la empresa que distribuye, compra y vende ese producto. En el análisis de calidad, nosotros retiramos la muestra y tenemos un organigrama de cómo nosotros hacemos para determinar las diferentes formas de calidad que tiene que tener entre granos enteros, granos quebrados y arrocillo. Por especial, por primera y segunda. Luego que se hace este análisis, se emite un acta de verificación donde están los resultados. Ojo, nosotros no hacemos ningún análisis si el empresario no está ahí, para que vean los resultados que nosotros obtenemos en el laboratorio y que brindamos para que el consumidor pueda saber si es especial, de primera o de segunda. Todos esos análisis, vuelvo y le repito, muy importantes, son con equipos debidamente calibrados, con personal técnico especializado con muchos años de experiencia y con la presencia del industrial o representante de la industria que procesa y empaca ese arroz. Es importante la información, es importante leer, es importante comparar, es importante la información que te brinda para que tú tengas una mejor capacidad. Y le voy a decir algo más. Si el consumidor no está satisfecho con lo que está viendo, él puede agarrar el producto y pedírselo que se lo pesen para ver si eso es. Entonces, es el derecho que tiene el consumidor a la información. Te repito, es el derecho universal y que nosotros no hacemos uso del mismo. Regresamos con Arroz, cosecha y tradición panameña. Estamos de vuelta con Arroz, cosecha y tradición panameña. Dos realidades piladas y desgranadas. En Panamá consumimos mucho arroz al año cada cual de nosotros.
y no somos sostenibles en el cultivo. De ahí que hay que importar arroz cada cierto tiempo. Bueno, hermano, la mayor amenaza de nosotros ahorita los arroceros son las importaciones desmedidas que se están dando hacia nuestro país, más el arroz pilado. Es que está... Nos está golpeando muy duro, porque están bajando los precios. Si en Panamá no se siembra arroz, no podemos depender que está afuera. Ni Dios lo permita afuera, no podemos traerlo. Créeme que aquí no lo podemos comprar. Ya pasó en Costa Rica, los productores desaparecieron y no queremos que eso pase en Panamá. Necesitamos por lo menos que seamos suficientes de arroz, pero se necesitan sembrar por lo mínimo unos 140.000 hectáreas y no lo logramos. En los últimos años viene entre 90 a 98.000 hectáreas, que son lo que se siembra, y no logramos proteger o tenerle arroz suficiente al consumidor. El nacional. Nacional. A que en este momento no somos autosuficientes. Sí, no. Necesitamos importar. Se necesita traer un poco de arroz, pero siempre y cuando haciendo los análisis que eso vaya a la cadena nacional, a la cadena de arroz. No podemos olvidar que la cadena de arroz es la única herramienta que tiene el productor para poder controlar las importaciones y dejar que las importaciones entren en arroz blanco, porque eso le hace mucho más daño a la industria y al productor que produce el arroz. Una vez que el arroz blanco llega, los molinos no tienen acceso a venderle a los supermercados y sin embargo el molino no puede comprarle al productor, así que quedamos trancados todos. Estamos sintiendo un poquito de variabilidad climática. Hay temperaturas nocturnas altas, a veces bajas. Nos ha variado, por ejemplo, el brillo solar. De repente se nos alargó el verano, de repente se nos encogió el verano. Entonces, como ahorita que estamos percibiendo que viene la lluvia, estamos en marzo, entonces, y las aves siguen cantando. Pero entonces esa sensación, las plantas obviamente las perciben más. Porque encima las pobres no pueden correr. Sí, no pueden buscar un paraguas. Tienen que ver cómo hacen con lo que está ocurriendo. Entonces, mira, nosotros estamos mirando, esos son los retos. Esa sensación nos ha hecho que algunos ciclos se alarguen, otros ciclos se acorten. O sea, ciclo de floración. Si una de las plantas nos floreaba en 80 días, nos está floreando en 87. Ya son 7 días más. O puede ser que se acorte. Pero eso distorsiona también el manejo. Claro. Y algo de las evaluaciones. Entonces, eso es un reto muy importante. El reto más importante también ahí es verificar cuáles son las variables climáticas que nos están afectando. El seguro de agrícola, en este caso para el cultivo de arroz, conlleva las siguientes pólizas. Póliza de algún tema climatológico, exceso de lluvia o lo que es sequías, que en este caso también se contempla. Tenemos también incluido dentro de este seguro lo que son algunas plagas y enfermedades. Naturalmente esto va aunado o debe ir debidamente identificado a través de trabajo de estudios de campo que identifiquen qué tipo de enfermedad o de plaga puede estar afectando al cultivo. ¿Y por acá qué tipo de plaga se le ha aparecido? A la que más se aparece es la mosca blanca, los saltamontes, y bueno, lo controlamos con un insecticida biológico. Bueno, la plaga, eso uno como productor, uno convive con eso diariamente. Lo único que pues tú como productor tienes que estar atento a las plagas, caminando las parcelas diariamente. No es que se deja así. No, eso no es que tú tiras el arroz y vuelves a los 2 meses a ver cómo está. No, tú tienes que estar de 3 a 3 días, 2 a 2 días, revisando el cultivo. Sí, imagínese usted como productor, en vez de estar metido en el arrozal permanentemente, cada 5 días le llega a su celular un mapa de su parcela que tiene los colores del semáforo, amarillo, azul o rojo. Si está en rojo, okay, usted tiene problemas. Pero no te sale todo la parcela en rojo, te salen los pedacitos específicos en donde hay problemas. Y es sobre esos pedacitos donde hay problemas, en donde usted tiene que aplicar fertilizantes, tiene que aplicar pesticidas. Entonces no sé si están entendiendo la dimensión. Cuando aparece una plaga en el cultivo tradicional, usted le termina fumigando toda la parcela. Si son 300 hectáreas, fumiga 300 hectáreas. En cambio, con esta metodología, de alguna manera se le hace seguimiento específico en dónde se está presentando el problema y se agarra de manera temprana. Porque si usted está revisando cada 5 días
de alguna manera su mapa, definitivamente tiene posibilidades de agarrar a tiempo, digamos, los problemas y no que se nos conviertan en desastres. Sí, nosotros acabamos de firmar un convenio de trabajo con el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, donde vamos a ingresar un proyecto que se llama NAMA. Es un proyecto cuyo objetivo no es mayor producción. Este proyecto, este convenio con el ICA, lo que establece es que los productores puedan tener mejor rentabilidad del cultivo. Naturalmente, ¿cómo se puede lograr esto? Siempre se pregunta, bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, hay varias formas, hay varios componentes de esto. Uno de ellos es el análisis de suelo temprano. Con el análisis de suelo se puede determinar la cantidad que el cultivo del arroz requiera al momento de la siembra. Lo otro, no menos importante, semilla certificada. Importantísimo para poder optar por lo que este proyecto requiera, que es el tema de una rentabilidad. Si usted agarra y se trae una semilla metida en el bolsillo y después la lanza ahí, y después la semilla o el arrocito no sube la cuesta, como dicen los productores, definitivamente no le puede echar la culpa de alguna manera al gobierno, ni le puede echar la culpa de usted cometió una mala decisión que efectivamente está generando un impacto negativo en su producción. O sea, la semilla certificada no es un invento, ni es las ganas de... Es que el gobierno, el Estado, a través, en este caso del IDIAP, de alguna manera comprobó que efectivamente ese tipo, o de sector privado también puede ser, comprobó que esa semilla tiene los niveles de productividad, tiene los niveles de germinación, tiene los niveles de resistencia que usted necesita para las condiciones, digamos, de Panamá. Nosotros manejamos el proyecto de mejoramiento genético de arroz para Panamá, con el objetivo de entregar variedades adaptadas y que se puedan cultivar con bajos agroquímicos, o sea que sean más tolerantes a enfermedades. Si tú eres más tolerante a las enfermedades, produces más, digamos, tienes más energía, más movimiento. Lo mismo que pasa en el arroz. Entonces nosotros buscamos variedades para eso. Y obviamente que sean suaves, sueltas, como le gusta al productor, para que también llegue al mercado con una gran cantidad de grano entero. Usted va a fertilizar en base a lo que necesite el arroz y no lo que necesite vender el que les vende los fertilizantes. O sea, así de simple. Usted va a poner y en el momento que tiene que poner, digamos, la cantidad de fertilizante que necesite el cultivo, y eso bien medido. En muchos casos le estamos dando más al arroz, digamos, o más a los cultivos, una cantidad de productos que efectivamente no están absorbiendo. ¿Qué pasa con ese fertilizante que va de más? Se queda acumulado ahí, lo que es fósforo, nitrógeno, algunos microelementos sí, pero la gran mayoría de ese fertilizante que va, se lava, no, ni siquiera se lava, se va para la atmósfera, y esa es buena parte de los responsables de los gases de efecto invernadero, es decir, el óxido nitroso, que es uno de los gases de efecto invernadero más importantes. Cuando sobra el nitrógeno, que es la urea, ¿okay?, el amoníaco en la fertilización, eso, contacto con agua, se convierte en amoníaco, se convierte en nitrógeno, y eso va a calentar la atmósfera. Entonces, ¿ves por qué el efecto es doble? Efecto en el bolsillo del productor, pero también un efecto, digamos, en el medio ambiente, y lo terminamos pagando todos los seres humanos. Por ejemplo, tenemos 3 tractores más la cosechadora. Todos ellos tienen su familia, tienen sus hijos, dependen del rubro arroz. ¿Y dónde quedamos nosotros? Si nosotros también tenemos familia. Mi esposa, mis hijos, y todo eso depende de nosotros, del sector rubro. Ahora, si tú ves este camino, todo esto es un gasto que acarrea gracias al sector arroz, porque si tú vendiste tu arroz, tú invertiste en este camino. El camionero, el que vende el material, el que vende el diésel, todo eso acarrea un beneficio que a la larga viene del sector arroz. Producción es distribución, es insumos, es consumo, es llegar al producto final del arroz de calidad. Para el panameño es un proceso también bastante costoso. Los insumos se han disparado notoriamente. Estás hablando de distribución compleja, estás hablando también de tecnología que a lo mejor no se ha hecho por las razones que sean, quizás. La banca tiene que jugar otro tipo de rol, la banca estatal, la banca privada. Cuando estás hablando del PIB, de nuevo, y proyectando el PIB hacia casi 90.000 millones de dólares, que es muchísimo también, muchísimo dinero. El productor tiene la opción de incluir el seguro que le llamamos seguro complementario, que no es más un seguro que contempla los activos,
En este caso, como se acaba de mencionar, los tractores, sembradoras, todo lo que contempla equipo agrícola que pudiera estar contemplado dentro del seguro. Nosotros no tenemos ni un mínimo ni un máximo para el tema de aseguramiento de arroz. Aquí hay productores que hemos encontrado de 0.5 hectáreas en adelante hasta productores de 100 y 200 hectáreas. Naturalmente, tiene que cumplir con los lineamientos que dictan las normas para poderlo asegurar. Sepa, señor productor, es mejor tener un seguro agropecuario y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Los productores de arroz en este momento estamos preocupados porque la situación está un poco complicada. Una, que en este momento el sector está amenazado porque se le quitó el apoyo que el gobierno se le da al productor. Los pequeños productores se van a ver reducidos a no sembrar porque el costo de producción no logra cubrir los gastos y no va a tener utilidad. Cuando tenemos un cultivo que efectivamente está dependiendo, digamos, de ayudas externas, sea del gobierno, sea de la industria, o sea muchas veces subsidiado por los propios productores, esos cultivos, no solo en el caso de arroz, ni solo para el caso de Panamá, van a estar destinados al fracaso. En breve regresamos con Arroz, cosecha y tradición panameña. Estamos de vuelta con Arroz, cosecha y tradición panameña. Antes de continuar a la parte más importante de este especial, que es el consumo de arroz, tenemos que compartirle datos para que usted en su casa, en su familia, practique la mejor forma de consumir el grano del panameño, el arroz. El arroz se puede consumir de diferentes formas que sean los mejores aliados para uno también. Depende mucho de la preparación, del tipo de aceite que usas. Si vas a hacer un arroz frito, por ejemplo, el aceite de oliva, utilizarlo. Pero la mejor forma de comer arroz es el arroz integral. En realidad el arroz integral tiene todas las propiedades que se necesita en un carbohidrato, tiene fibra, es un alimento que no tiene gluten. Bueno, definitivamente el arroz no es algo que hay que dejar de consumir, es un alimento autóctono y que en realidad tiene muchísimos beneficios, aparte de eso también es fortificado y nos brinda minerales y nutrientes necesarios, pero sí tiene un impacto en el índice glicémico, sobre todo si lo consumimos en gran cantidad. Aquí pues siempre la moderación, las porciones van a ser una parte importante, pero también las combinaciones. Si yo combino este carbohidrato simple que viene siendo el arroz blanco con por ejemplo una grasa saludable, puedo hacer que se absorba mucho más lento y así evitando estos picos de glucosa en la sangre o estos picos de azúcar en sangre. Mira, el arroz siempre debe ser consumido con un vegetal. Un vegetal, estoy hablando de vegetales crudos o vegetales cocidos. Entonces, la mejor forma de combinar un arroz, por ejemplo, si quieres preparar arroz en casa, tiene que ser con vegetales. Puede ser vegetales de hojas verdes, puede ser con espinaca, puede ser una ensalada verde que acostumbramos a hacer mucho aquí en Panamá, la lechuga, el tomate, la cebolla. También si lo combino con carbohidratos complejos, que vienen siendo los carbohidratos con fibra, por ejemplo los frijoles, lentejas, menestras, todo lo que tenga cascaritas, vegetales, inclusive también le podemos agregar al arroz para agregar su contenido de fibra y que vayan a entrar también más lento este azúcar a la sangre. Y lo mismo con las proteínas. Si tengo un pollo, una carne, un pescado conjunto con mi arroz, esto también va a hacer que lo absorba más lento en cuanto al azúcar. Usualmente tienden a combinarse con otro carbohidrato y esa es una combinación que no es recomendable porque estás consumiendo doble porción de carbohidrato y no te va a ayudar ni con el peso ni con tu estado de salud. Bueno, lo que no vamos a querer hacer es agregar arroz blanco con otro carbohidrato simple, como viene siendo la papa, que sabemos que es algo que se estila mucho aquí en Panamá, la ensalada de papa con el arroz, la tajada del plátano maduro con el arroz. En el caso, por ejemplo, de los fideos, que le agregan a veces fideos al arroz, también viene siendo un carbohidrato simple y esto es lo que queremos evitar. Los carbohidratos complejos con los carbohidratos simples pueden ser acompañados, pero simple más simple, no. Mira, la cantidad de
arroz, por decirlo así, que requiere una persona, eso va a depender mucho. Primero, depende del estado de salud de la persona, porque hay personas que, dependiendo de si tienen alguna enfermedad o alguna condición de salud, tiene que ser mucho más restringido el consumo de arroz, por ejemplo. Y una persona normal que haga actividad física, por ejemplo, que gaste energía, es un buen carbohidrato, como había dicho. Para un adulto promedio, las cantidades de arroz vienen siendo media taza, una taza, dependiendo, claro, de la actividad física y la fisiología de esa persona. Pero, digamos, viéndolo de una manera práctica, en el plato podemos tener nuestro plato y lo vamos a dividir a la mitad. La mitad lo vamos a llenar con ensalada, vegetales, y de ahí la otra mitad la dividimos en cuarto. Un cuarto para las proteínas y el otro cuarto entonces ya para los carbohidratos. Sí se puede llegar a consumir arroz en la noche siempre y cuando sea de manera moderada, tratando de que no lo vayamos a combinar con otros carbohidratos simples y siempre tratando de consumir esta última comida de 2 a 3 horas antes de irnos a acostar. Si podemos tener un poquito de movimiento antes de acostarnos o después de haber hecho la comida, entonces eso sería lo ideal. Mira, el arroz tiene vitaminas y minerales, pero principalmente las vitaminas del complejo B. ¿Sí? Estas vitaminas te dan energía, ayudan también con el sistema nervioso. Tiene vitamina B1 que ayuda pues con tener un poquito más de ánimo, de energía, por decirlo así. Entonces, te ayuda, te da beneficios, pero también hay que tener cierto cuidado, por ejemplo, de no consumirlos con exceso. Aquí la clave es la frecuencia de consumo del arroz. Que lo consumas no más de 3 veces a la semana, por ejemplo, para que tengas un buen equilibrio. Señores, y en este momento del especial vamos a aplicar parte de nuestros conocimientos atesorados a lo largo de su especial. Según la recomendación diaria de los nutricionistas, panameño regular debe consumir entre media taza y una taza de arroz. Aquí está, según la medida, que esto equivale a 200 gramos de arroz y según la receta de mi mamita va para el lavado. Hay quienes no les gusta, pero yo prefiero hacerlo así porque siempre puede que venga una semillita, una cosita y que no nos conviene. Así que vamos para el lavado. Siguiendo el librito de la receta, para una taza de arroz, 2 tazas de agua y 2 cucharitas de aceite o mantequilla, depende de su gusto. Repeat for you. 2 tazas de agua por 1 taza de arroz para esta receta. Y en este momento entonces le jondeamos 2 cucharitas de sal, cloruro de sodio, o sea, sal de mesa. Y le damos un revolveo. Bueno, señores, ahora lo que toca es esperar que el agua se ebulla, o sea, que se termine de usar, pues. Mi set de place. Bueno, no sé si lo dije bien, pero bueno, aquí está el arroz, media taza para mí, media taza para el productor, porque es la recomendación diaria. Media taza a 1 taza por día por panameño con actividad física moderada. Acuérdense las combinaciones. Comen extra para el aporte de fibra, no combinarlos con otros carbohidratos. Y si usted quiere romper las moléculas del almidón, usted lo hace, no se lo come de una vez, lo pone a refrigerar 12 horas y luego lo consume, todo en moderación, para que nos sigamos viendo. No hay que satanizar el alimento. Hay que saberlo utilizar y utilizarlo de manera inteligente porque podemos aprovechar sus nutrientes en las cantidades adecuadas, no tener que irnos al extremo. Está muy rico el arroz, a todos nos gusta, pero tenemos que tener cierto control y cierto cuidado también al consumirlo para que eso no nos afecte en nuestra salud. El arroz es parte de nuestra panameñidad. Nosotros no
desvirtuamos la posibilidad de tener una dieta sin el arroz, y la seguridad alimentaria es lo que tiene que imperar también. Yo creo que nos hemos descuidado un poco, hay que cuidar a nuestro productor, hay que guiarlo, hay que asesorarlo y orientarlo, ojalá, para que la garantía esa de nuestra buena paila de arroz esté todos los días segura con nosotros. El sector arroz tiene que seguir. En este momento la situación en otros países, el arroz está un poco barato, pero sabemos que el país necesita tener la seguridad alimentaria de sus pobladores. El mensaje que les envío es que no tengan miedo a atreverse a producir a bajo costo, con mucho más rendimiento, con el sistema intensivo de cultivo de arroz. Nosotros hemos tenido una experiencia muy buena, con muchos resultados positivos. En otras palabras, seguridad alimentaria para la familia Pérez. Hay muchos países preguntando cómo Panamá está haciendo con su arroz. Entonces, a veces estamos teniendo un mensaje de que no, que el arroz no es un problema, el arroz nos está dando muchas soluciones. Porque siendo un cultivo tan difícil, ahora lo que toca es llevarlo a ganadería, a café, a cacao, a caña de azúcar y otra cantidad de rubros muy importantes donde podemos tener estos o mejores resultados. Hemos buscado ver cultura en Panamá, hemos buscado ver que existe custodios en mi país de arroces criollos de gran valor genético, y culinario, y cultural, y espiritual. Arroz, cosecha y tradición panameña.